Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy vamos a empezar el culto. Vamos a empezar dando gracias a Dios por estar este día aquí. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más, adorando tu nombre. Señor, te damos gracias por la iglesia americana, por los pastores, Señor. Te damos gracias por el pastor Tulio, que nos va a dar la palabra de hoy. Que esta palabra sea de sabiduría a nosotros, Padre. Que lo llevemos en nuestro corazón, Señor, y que aprendamos de ella. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y hoy voy a compartir yo estoy viendo de la gratitud hacia Dios. La semana pasada compartí de los 10 leprosos, que solo uno regresó y agradeció, y por haber agradecido fue salvado. Amén. Pero la pregunta es, ¿los otros 10 fueron agradecidos? Los otros 9 fueron agradecidos. Y yo pienso que sí, que también fueron agradecidos. Pero la palabra nos dice que no nomás seamos, que lo muestremos. Amén. Entonces vamos a ver en Colosenses 3, verso 15. Y dice: y la paz de Dios gobierne en vosotros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre y por medio de Él. Amén. Aquí nos enseña que no nomás estemos agradecidos, también que seamos agradecidos. Amén. Un aplauso para la palabra. Buenos días, mis hermanos. ¿Están listos para alabar al Señor? Delante de su presencia.
alma te alaba, Señor. Le damos la bienvenida a todo aquel que nos está viendo en vivo. Bienvenidos sean nuestros hermanos, bienvenidos sean. Vamos a seguir alabando al Señor. ¡Grito de júbilo! Levanta tus manos, cierra tus ojos. Vamos a cantarle esta hermosa alabanza. Que sabemos que el Señor está aquí. Aleluya, Señor. Oh, Padre Celestial. Aquí estás, hermoso Rey, te adoraré, te
Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Alabado sea tu nombre, Señor, en esta mañana. ¡Apláudele al Rey! ¡Apláudele al Rey porque Él aquí está! ¡Aleluya! Pues el día de hoy el pastor Ramón no está, pero nos acompaña el pastor Tulio Durán. Él es el que nos va a estar compartiendo la palabra el día de hoy. Déjeme que me sitúe aquí primero. Los niños van a salir a su clase. Los niños a su clase, por favor. Por un momento tuve que salir allí a 3 lugares donde he estado esta mañana a buscar la Biblia. Primero revisé en mi maletín, ahí en mi silla, debajo de la chaqueta o de la chamarra, para conseguir mi Biblia. Me fui por allá al baño, me fui a otra sala donde estaba, tampoco la conseguí. Y pensé, ya me volaron la Biblia. Yo sabía que la tenía y regresé otra vez al lugar donde la tenía y ahí la encontré. Señor, perdóname. Pero gracias a Dios por esto, ¿no? De todas maneras, si no encontraba la Biblia, ya una hermana me había ofrecido la de ella. Y si no, tenemos que depender de la memoria. Aunque mi flash ya se está casi lleno, ¿verdad?, de los años que tengo. Soy un poquito mayor que su pastor, pero yo sé que me veo más joven que él. No le digan eso cuando llegue. Bueno, me alegra estar con ustedes en esta mañana y voy a compartir un mensaje bastante sencillo. Me gustan mucho de los personajes de la palabra porque muchos de estos personajes se reflejan a nosotros. Puede representar uno de nosotros, ¿verdad?
En la Biblia Dios necesitó a un hombre, ¿verdad? O usó a una mujer para llevar el mensaje. No fueron personas con... sí, tenían dones sobrenaturales, dones del Espíritu Santo, pero eran igual que nosotros, ¿verdad? Como Santiago describe al profeta Elías, que es uno de los cuales Dios se lo llevó al cielo sin pasar por la muerte física, lo arrebató y dice que un carro de fuego se lo llevó, y Eliseo vio cuando aquello aconteció. Pero Santiago, ¿verdad? Escribe la carta de Santiago que él fue hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús. Él menciona allí a Elías y dice que Elías fue un hombre como nosotros, sujeto a pasiones como nosotros. Sin embargo, oró para que no lloviese y no llovió por bastante tiempo. No recuerdo con exactitud ahora, ¿verdad? Creo que fueron 3 años. Pero después volvió a orar para que lloviese y llovió nuevamente. En otras palabras, Elías fue una persona como usted y como yo, pero que dependía del Señor. En esta mañana yo le voy a compartir un mensaje muy sencillito y yo espero que usted se identifique allí con este personaje. He aprendido a través de los años que cuando voy a predicar en la iglesia trato de hacerlo con amor, ¿verdad? Y la intención no es uno sobresalir aquí en el mensaje, sino más bien dejar una enseñanza a la iglesia, donde la iglesia se pueda apropiar de ella y utilizarla para el crecimiento como cuerpo de Cristo o para el crecimiento a nivel personal. Me enamoré de esta porción de la Biblia. Cuando voy a predicar siempre trato de buscar una porción, ¿verdad?, donde poco a poco me voy enamorando de aquella escritura bíblica, de aquella narrativa, y empiezo a leerla una y otra vez, hasta que ya empiezo a disfrutar aquella porción. Entonces la comparto con la iglesia. Uno de los personajes que quiero resaltar en esta enseñanza es el evangelista Felipe, ¿verdad? Su dependencia del Espíritu Santo y su conocimiento de la palabra. La Biblia lo declara como un hombre lleno de fe, de sabiduría y del Espíritu Santo, y ahorita vamos a ver por qué lo describe así. Pero quiero decirle esto porque nosotros, pero muchos de nosotros hemos venido en una etapa adulta a este país y estamos expuestos a diferentes grupos étnicos, a gente de Centroamérica, Suramérica, a México, Europa, Asia, etc. ¿No? Estamos expuestos a muchos de estos grupos étnicos. En el pueblo donde yo crecí, en Venezuela, ¿verdad? Reciente leí que allí había como 52 o 53 grupos étnicos. Gente de España, gente de Arabia, gente de Italia. Una de las pruebas está ahí, es la hermana Viviana, ¿verdad?, que sus padres vinieron directo de Italia. Y así había muchas nacionalidades en el pueblo donde yo crecí, un pueblo que se llama Turén. Pero esa riqueza cultural yo no la entendí sino hasta que vine a este país y empecé a estar en el seminario como estudiante de otros países, y poco a poco fui valorando las culturas. Cuando vine a este país en el año 1988, vine a estudiar en un seminario en Chicago por 3 años, y mi deseo era regresar a Venezuela para enseñar, predicar allí a mis compatriotas venezolanos. Pero las cosas cambiaron. Ya tengo más de 30 años en este país. He aprendido a vivir con muchos hispanos de diferentes países, ¿verdad? Algunos me preguntan calladito, ¿es usted mexicano? Algunos otros me dicen, usted no es mexicano, ¿verdad? Y les digo, no, pero me identifico mucho con la familia mexicana. Me identifico mucho con otras culturas de Sudamérica y Centroamérica. Pero esto lo ha ido rompiendo Dios a través de los años, ¿verdad? Cuando voy a Venezuela, tengo ya muchos años fuera de Venezuela. Cuando voy a Venezuela me tengo que otra vez ir educando en cuanto al dinero, la economía y todas estas cosas, ¿verdad?
para moverme allí dentro de mi propia gente venezolana. Hace varios años, cuando fui por primera vez a Venezuela, después de estar aquí como unos 4 años, un amigo me dice: ¿pero qué haces tú hablando como un mexicano? Y yo le digo: chico, es que yo trabajo con muchas familias mexicanas, entonces necesito aprender su forma como ellos hablan para identificarme con su cultura y entenderlos mejor. Pero Felipe, el hombre que yo les voy a hablar aquí en la Biblia, fue un hombre que él tuvo fue expuesto a la cultura helenística. La cultura helenística era la cultura griega. Aunque Felipe era judío, él creció también en otra cultura. Su vida fue influenciada por la cultura griega, y otra vez siendo judío, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos esto, porque vamos a ver algunas cositas donde se pudo identificar. Él hablaba griego también en este lugar, ¿verdad? Y había otro Felipe que fue que anduvo con Jesús, un apóstol. Ese Felipe, el apóstol, él sí era netamente judío. Este Felipe que yo les voy a hablar aquí, finalmente, después de muchos años de evangelista, él se fue y ya se estableció en una ciudad para vivir y criar a su familia, una ciudad que se llamó Cesarea, que creo que estaba cerca del mar. Este mismo Felipe, ¿verdad?, ya en sus años, donde ya estaba establecido y crió su familia, la Biblia nos dice que él tuvo 4 doncellas, 4 hijas. Las describe doncella, la palabra doncella en este caso eran hijas vírgenes, pero que eran profetas, las hijas de este hombre. O sea, este hombre transmitió, ¿verdad?, sus valores espirituales, el llamamiento de servir a Dios a sus hijas. 4 hijas profetas. Vamos a leer en la palabra, en el libro de Hechos, capítulo 6, y así vamos a ir entrando poquito a poco a lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Recuerden, Felipe, la palabra y el Espíritu Santo. Capítulo 6, vamos a leer hasta de 1 al 8. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, hablando de los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, hermanos, vemos en esta porción bíblica que hay un problema. Y los problemas siempre hay que buscarle una solución. El problema era que la viuda de los griegos no se le estaba dando la distribución diaria, sino que las viudas de los hebreos eran las que estaban prácticamente recibiendo la mejor parte de la distribución diaria. Recordemos que en este caso las viudas eran que no tenían quien le ayudara a la manutención, al apoyo económico, sufrían bastante porque eran muy pobres. Entonces aquí
viene esa propuesta, hay una murmuración. A medida que crece la comunidad de creyentes, empiezan también a crecer los problemas. A medida que la iglesia empieza a crecer o continúa creciendo, también aumentan los problemas, porque cada persona trae una gran cantidad o una enorme cantidad de problemas que los reflejamos muchas veces dentro de la iglesia. Pero aquí hay una situación en esta comunidad de nuevos creyentes, ¿verdad? Las viudas de los griegos, en otra palabra, de los helenistas, y muchas de estas viudas griegas no solamente eran griegas, pero también eran parte judías, ¿verdad? Que estaban siendo marginadas en este contexto. Sale la murmuración, ¿verdad? Empieza el chisme a regarse por allí, la murmuración va creciendo. Yo no creo que esto fue una murmuración de un día, esto tal vez ya tenía días pasando, hasta que por fin llega esta situación a los oídos de los apóstoles. Y sencillamente ellos, ¿verdad? Yo creo que se reunieron entre sí para buscar una solución y entendieron que para ellos en aquellos momentos su prioridad, lo más importante, era dedicarse a la oración y a la palabra. Porque a veces nosotros dentro de la iglesia hay tantas necesidades que pastoralmente queremos ayudar a todas esas necesidades y nos descuidamos en otras áreas. Hablo de mi propia experiencia, ¿verdad? Me ha pasado eso, me pasó eso y aprendí de esa experiencia. Pero aquí en este caso ellos buscan una solución, y la solución es que la comunidad se encargue de buscar 7 hombres con 3 características. Uno, que tuviesen buen testimonio, que la gente hablase bien de ellos y no los señalase. 2, que fuesen llenos del Espíritu Santo. Y 3, que tuviesen bastante sabiduría, o que fuesen llenos de sabiduría. La comunidad escogió a Felipe, a Esteban y otros más allí. Pero yo creo que ya el ministerio de ellos ya venía surgiendo dentro de la comunidad. No fue de un día para otro que ellos los descubren. Yo creo que ya ellos estaban trabajando dentro de la comunidad. Cuando estaba estudiando sobre este pasaje, ¿verdad? Vi un comentario, no sé hasta qué punto ese comentario tendrá peso de evidencia, pero dice que probablemente Felipe fue uno de los 72 que Jesús mandó a evangelizar cuando él estaba haciendo el ministerio en la tierra. Pero otra vez no hay evidencia que sostenga eso, pero eso fue como un tipo de especulación. Pero lo que quiero decir es que Felipe probablemente ya estaba trabajando, ya los demás también estaban trabajando allí en la obra, donde cuando surge esta necesidad, estas son las personas que necesitamos. Y perdonen las damas, ¿verdad? Porque hablo aquí de hombres, pero es lo que menciona la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces no tiene nada que ver con lenguaje exclusivo. Yo trato de ser lo más inclusivo posible. Pero hay esta necesidad. Y es interesante que si usted sigue leyendo después, ¿verdad? El que escribe el libro de los Hechos es Lucas, el que escribe también el Evangelio según San Lucas. Y Lucas fue un médico, fue un doctor. Algunos piensan que el Evangelio es para las personas que son ignorantes, etcétera, que se dejan convencer muy fácilmente. Bueno, déjeme decirle que no es así. Lucas fue un médico. El apóstol Pablo lo llama el médico amado. Fue un escritor, fue un historiador también. Y él aquí escribe esta narrativa del libro de los Hechos. Él escribe también, pero es interesante que él menciona primero a Esteban y después a Felipe. Y después, si usted sigue leyendo después, él habla de Esteban y habla del ministerio de Esteban y habla también del sufrimiento de Esteban. Pero también habla de que Esteban fue un hombre que Dios lo usó para hacer señales y milagros. Fue un hombre de Dios que Dios lo usó grandemente en su obra. Pero los últimos días o los últimos minutos de Esteban fue que lo apedrearon, ¿verdad? Por predicar el nombre de Jesucristo. Y nos dice ahí la Biblia que uno de los que estaba allí, que guardaba la ropa de aquellos que estaban apedreando a Esteban, era un joven llamado Saulo, que posteriormente Dios le cambió el nombre a
Pablo. El apóstol Pablo, en su tiempo de no creer en Jesucristo, él creía en Dios y conocía bien la ley, la conocía bien, estudió para eso, pero para él cuando surge el cristianismo, lo llaman una secta, y para él aquel grupo de cristianismo que estaba surgiendo sencillamente era contrario a los principios que él había aprendido acerca de la ley, acerca de la palabra de Dios, acerca de los 5 libros de la palabra. Entonces, hermanos, aquí vemos que él estaba presente allí, pero después Dios le cambia ese nombre y lo llama Pablo y le da un apostolado donde Pablo llegó a fundar muchas iglesias y a traer muchas personas al conocimiento de Jesucristo. La misericordia de Dios es grande. De un hombre perseguidor y asesino de la iglesia, Dios ahora lo llama y lo cambia, y le cambia su vida, le cambia su nombre y le cambia su reputación para servir a la obra de Jesucristo. Ahora, después de Esteban, a Felipe. Ahora, déjeme irme aquí para que no me pierdo aquí. Ahora, yo les voy a dar un resumen aquí, en el capítulo 8, les voy a dar un resumen, ¿verdad?, del ministerio evangelizador de Felipe. La palabra ministerio sencillamente significa alguien que sirve a Dios. Ministrar es servir, no tiene nada que ver con otra cosa. Pero voy a darle un resumen del ministerio evangelizador de Felipe. Y la palabra evangelizador significa ¿qué? Compartir, enseñar de las buenas nuevas, y las buenas nuevas significa sencillamente evangelio. Ahora, un resumen aquí del ministerio de Felipe es que Felipe fue nombrado por la comunidad cristiana, ¿verdad?, a tener un servicio de diaconía. Diácono, tal vez ustedes algunos habrán escuchado la palabra diáconos, que en otras iglesias se usa para el pastor, los ancianos, y tienen diáconos. La palabra diáconos también viene de servicio. Por eso le llaman diáconos, porque son los que sirven la Santa Cena, van a los hospitales y hacen otras cosas dentro de la iglesia para ayudar al trabajo pastoral. Felipe hizo un trabajo de diaconía, de servicio, para ayudar a los apóstoles, para que ellos se concentraran en algo que fuese más importante, como la palabra de Dios y la oración. Felipe fue un hombre que ganó almas para Cristo. Me gustaría preguntar, y lo voy a hacer, pero no responda, solamente guárdenselo para usted. Pero mi pregunta sería, ¿cuántos de ustedes se han ganado un alma para Cristo? No me la respondan. Ganarse un alma para Cristo trae un gozo indescriptible, un gozo que no lo podemos entender. Una alegría, ¿verdad?, que solamente podemos decir gracias, Señor, por darme la oportunidad de traer a esta persona a Jesucristo. Hace años, y todavía pienso y digo, oye, hubiese hecho esto. Pero yo iba a un campamento de jóvenes y siempre me gustó andar en ¿cómo se llama? Aventones, ¿no? En cola, decimos en Venezuela, pidiendo cola, ¿no? Y un hombre me llevó a cierto lugar, ahí me dejó, me dijo, hasta aquí llego, y después me quedé ahí otra vez en la carretera. Se paró otro hombre y me dijo, ¿por dónde va? Yo le digo, voy por esta ciudad. Bueno, yo te llevo. Y me fui con él, y al rato empezamos conversación y me empecé a hablar de Cristo. A él le encantó aquello, porque él andaba con una problemática tan grande que no la voy a mencionar aquí, ¿verdad? Pero entonces me dijo, mira, yo soy vendedor y ahorita voy a esta ciudad a cobrarle a mis clientes. ¿Te quieres venir conmigo? Y tú me esperas en el carro mientras yo entro para cobrar a mis clientes. Yo no tenía mucho que hacer, y él me dijo, yo te llevo a la salida donde tienes que agarrar el otro aventón para que sigas. Siempre, vale. Y así fue. Él entraba, yo me quedaba en su carro, venía, etc. Y así estuvimos hablando. Me llevó al lugar donde yo tenía que esperar por otro carro que me llevara. Y él me dice, yo te invito a comer. Y yo le digo, pero tengo que irme, ya se está oscureciendo, y después de oscurecer nadie me va a llevar. Vente. Y yo voy a pagar. Y así comimos, y él pagó, y yo le decía, me tengo que ir. Pero no se estaban conversando.
el hombre estaba impresionado por escuchar la palabra de Dios. Dios le estaba hablando, pero en ningún momento se me pasó, por la preocupación de que yo me tenía que ir, se me pasó por la mente no preguntarle, ¿quieres conocer a Jesucristo? Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Digo, ¿por qué no lo hice? Bueno, así nos despedimos, finalmente me dejó ir. Después tuve un profesor en el Instituto Bíblico en Venezuela que trabajaba en el mismo lugar, en la misma compañía que este hombre. Y le digo, mire, ¿usted no conoce a una persona así que trabaja en la compañía suya? Me dice, sí, me dice, yo soy el supervisor de él. Y le digo, es que yo lo conocí a él en un viaje hacia tal lugar. Y él me dice, ¿tú eres ese hombre? Y yo le digo, sí. Me dijo, ese hombre quedó tocado por Jesucristo, me dijo. Ese hombre quedó tan impactado por haber escuchado el mensaje de Jesucristo. Pero hasta el día de hoy yo digo, ¿por qué no le pregunté si quería conocer a Jesucristo? Tal vez me lo pregunto porque a lo mejor me gustaría tenerlo dentro de los trofeos, ¿verdad? De lo que he ganado para Cristo. Pero si ese orgullo es así, pido perdón a Dios. Pero me arrepiento en cierto sentido de no haberlo traído a Jesucristo en aquel momento de necesidad. Espero que después él haya conocido a Cristo en su vida. Pero hermano, hay un gozo tan enorme el traer a una persona a los pies de Jesucristo. Y usted tiene ese potencial de hacerlo. Usted también tiene al Espíritu Santo, al igual que Felipe. Usted tiene la palabra, al igual que Felipe. Pero necesitamos, ¿cómo diríamos? Nadar profundamente, ¿verdad? Para que Dios nos use y Dios pueda dirigirnos en nuestra vida. Y así también disfrutar ese gozo que se siente el traer a una persona a los pies de Jesucristo. Dice, yo voy a leerlo para que ustedes, ¿verdad? El que tome nota puede anotarlo. En Hechos 8, el capítulo de Hechos 8, 12-13, dice así acerca de Felipe. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y todos estaban atónitos. Este Simón el mago, aquí le dicen mago, pero no era ningún mago de que tira una bolita para arriba y caen 4, no, este era un brujo. Era un brujo que dice la palabra que había engañado al pueblo con sus artes de brujería y les decía a la gente que ese era el gran poder de Dios. Y la gente estaba engañada allí. Pero cuando llega Felipe predicando el evangelio del reino de Dios, y el reino de Dios lo que significa es justicia divina. El reino de Dios, donde Dios reinará. Y nosotros estaremos allí disfrutando de aquel reinado de Dios. El reino de Dios que trae luz y no tinieblas. Eso era lo que Felipe predicaba, hablaba, y la gente se convertía, la gente creía en Jesucristo. Pero dice también la palabra que hacía grandes y señales y prodigios, y aún hasta este hombre que engañaba al pueblo creyó en Jesucristo. Pero también había en su corazón ciertos motivos de intereses, porque después quiso ofrecerle dinero, o le ofreció dinero al apóstol Juan y a Pedro, para que le dieran ese poder de él poner las manos sobre la gente y la gente recibir el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, el Señor perdone ese pensamiento, o quizás te sea perdonado ese pensamiento, porque veo que en amargura, en odio, en envidia está tu corazón. Pero aquí está Felipe, creyendo, la gente creyendo al mensaje sencillo que él predicaba. El Evangelio es un mensaje sencillo, mis hermanos. No hay que añadirle tantas cosas. Es un mensaje sencillo de acercarse y entregar nuestra vida a Jesucristo, reconocerlo como Dios y Señor, reconocerlo como nuestro Salvador. Y este ministerio de Felipe estaba impactando tanto, gente viniendo a los pies de Jesucristo, que enseguida fueron gente hacia Jerusalén
para informar a los apóstoles de lo que estaba pasando allí. Había un avivamiento gracias a un hombre que le había creído a Dios y que estaba predicando el mensaje del reino de Dios. Y a raíz de esta noticia que llega a Jerusalén, dice la palabra que enviaron a Pedro y a Juan, dos grandes hombres, dos grandes apóstoles, entre los 12, van a verificar, van a confirmar, van a ver qué es lo que está pasando allí, porque a veces la gente no echa el cuento como es. Y fueron ellos dos, y dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Casi esto me remonta a mí a diciembre de 1982. Cuando yo allí en mi dormitorio, allí, pensé que, porque estaba muy oscuro, pensé que así sería el infierno. En mi dormitorio, nervioso, dije, voy a prender la luz para relajarme. Prendí la luz, pasaron tal vez 10, 15 minutos, estaba yo solo en mi dormitorio. Y en eso que digo, ahora estoy relajado, apago la luz. Pocos minutos después de eso, yo escuché una voz tan hermosa. Esta historia yo no la conté sino muchos años después, que me daba como cierto temor a lo que la gente iba a pensar. Pero escuché una voz tan hermosa, una voz masculina, que me dijo, Tulio, ¿estás tú preparado para la muerte? ¿Estás tú preparado para encontrarte con Dios? Y yo dije, no, Señor. Yo no vi nada, solamente escuché la voz tan hermosa, que no me asustó. Y yo no soy muy valiente. Y yo dije, no, Señor, yo no estoy preparado para la muerte, yo no estoy preparado para encontrarme contigo. Y le dije, Señor, yo no sé cómo se entrega uno a ti, pero en esta noche yo quiero entregarte mi alma a ti, Señor Jesucristo. Y una vez que yo dije estas palabras, en mí sentí algo tan hermoso que yo no lo puedo describir con palabras. Un año después un pastor me pregunta, Tulio, ¿cómo creíste tú en Cristo? Le cuento esta historia porque esta historia yo no se la conté a la gente. Y le cuento la historia. Y él me dice, ¿eso está en la Biblia? Yo digo, muéstrame porque yo no sé. Y me llevó una porción bíblica que me la memoricé, me la he memorizado por muchos años. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía del Espíritu Santo, que había de recibir lo que creyese en Él, lo que creyese en Jesús. Y esta dinámica en esta porción bíblica que yo le estoy mencionando, ahí se ve un actuar vivo, activo, de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, los cambios son drásticos, los cambios son rotundos. Tu vida, tu forma de pensar cambia y ahora quieres amar y conocer más a aquel quien te ha dado la experiencia más hermosa de la vida, un encuentro con Jesucristo, facilitado por la obra y el poder del Espíritu Santo, pero que nos usa a nosotros
para llevar esas buenas nuevas, traer esas buenas nuevas a otros que no conocen de Jesucristo. El ministerio de Felipe también involucró liberación. En el 8:6-7 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos son demonios, salían estos dando grandes voces, gritando, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Solamente Cristo hace esto. Solamente el Señor hace esto. Pero Él nos está llamando a nosotros que seamos como Felipe. Y lo único que necesitamos hacer es compartir el mensaje de salvación de Jesucristo y dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos lleve, para cuando esté la oportunidad precisa podamos compartir la palabra. Otra vez, regreso a lo que inicié. Felipe fue un hombre judío, helenista, judío, griego, influenciado por la cultura griega, y él se podía identificar con otros que no fueran judíos, porque el judío en esos años, ¿verdad?, en el mensaje se concentraba más a lo de su nación. Y recuerde que a Jesucristo vino una mujer sirofenicia y le llegó pidiendo su ayuda para una de sus hijas que tenía problemas. Aquella mujer no era judía, no era de Israel, y el Señor Jesucristo mismo le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En otras palabras, le llamó que era una perrita, little dog, doggy. Pero la mujer se ofendió por eso. Estamos en un país donde todo es muy feeling. Oh, he hurt my feeling. Claro, tenemos que respetar eso, sí, respetar eso, porque hay muchos problemas de suicidio y depresión. Pero esta mujer no dijo, you hurt my feeling. Esta mujer dijo, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor le dijo, grande es tu fe. Y su hija fue sanada por la fe de su mamá. Entonces, hermano, aquí vemos que aún el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se guardó ese mensaje para el pueblo de Israel y entendió, cuando empezaron a llegar los griegos a buscarle también, entendió, ¿verdad?, que ya el reino de Dios se había acercado a los gentiles también, los gentiles buscando de Cristo. Aunque en el Antiguo Testamento también leemos sobre profecías que se referían también a los gentiles algún día buscando al Señor. Y entrando en esa parte, los voy a llevar a lo siguiente. Los voy a llevar a un hombre con el cual Felipe también tuvo un encuentro allí. El Señor le dice a Felipe, vete por el camino de Jerusalén a Gaza, un camino que es desierto. Los caminos desiertos, por ahí no hay agua, por ahí no hay muchas comodidades. Y Felipe obedeció, fue por ese camino. Y cuando iba por ese camino, también iba pasando un carruaje. Y en ese carruaje iba un hombre etíope, iba leyendo al profeta Isaías, y lo iba leyendo en voz alta. Saben que hay personas que leen en voz alta, ¿verdad? Iba leyendo en voz alta, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carruaje. Felipe se acercó y escuchó a este hombre leyendo al profeta Isaías. Y Felipe le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y el hombre muy humilde, el etíope, le dice, ¿y cómo voy a entender si no hay alguien que me enseñe? Hombre humilde.
era, aparte de etíope, tenía un problema que era eunuco. Busquen ustedes esa palabra en el diccionario, porque no les voy a explicar mucho sobre eso. Pero este hombre era eunuco, y los eunucos no podían entrar al templo de Israel para adorar. Y también era gentil, no era judío, tampoco podía entrar. Y él fue a Jerusalén para adorar a Dios. Es un hombre que estaba buscando a Dios, un hombre que iba en un viaje espiritual buscando de Dios. Y de regreso viene leyendo el profeta Isaías. No sabemos si ese libro lo compró allí en su viaje mientras estaba en Jerusalén, no lo sabemos. Pero este era un hombre que tenía una buena posición económica. Era el tesorero de la reina de un país que se llama Candace. Aunque algunos dicen que Candace era también un título. Pero era el país Etiopía. Candace era como un título, no era el nombre de la mujer. Este hombre venía de regreso ya de aquel viaje de adoración. Fue a adorar a Dios. Hasta que va en su carruaje y el Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerque. Y una vez que se acerca y le hace la pregunta, el etíope lo invita a sentarse en el carruaje para que vaya con él, y ahí le va explicando sobre el profeta Isaías. Porque el etíope le pregunta, leyendo el profeta Isaías, le dice: ¿esto lo dice el profeta de sí mismo o le dice de algún otro? Y dice la palabra que de aquella porción del profeta Isaías, Felipe le empezó a predicar, a enseñar sobre Jesucristo. Y la respuesta del etíope nos dice, va a entender que lo que le estaba predicando Felipe era que Jesucristo es el Hijo de Dios. Llegó un punto de que aquella conversación no sabemos cuánto tiempo duró, fue un viaje. Y el hecho de Felipe sentarse con una persona de piel oscura, porque el etíope era de piel oscura, para Felipe sentarse al lado de una persona de piel oscura era que Felipe ya había roto aquí en su mente aquellos prejuicios culturales, porque un judío no iba a hacer aquello, no lo iba a hacer en aquellos tiempos. Estoy hablando de la historia bíblica. Pero manda a un hombre con influencia, con tradición cultural arraigada, griega, helenística, y ese rompimiento lo hace sentarse con otra cultura. ¿Estaría usted dispuesto a sentarse con otra persona que no sea de su país para compartir el mensaje de Jesucristo? Allí iba Felipe, hasta que el etíope le pregunta a Felipe: aquí hay agua, tal vez un riachuelo, tal vez un pozo, no sabemos. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Lo que quiere decir que Felipe no solamente le habló de creer en Jesucristo, sino también de ser bautizado. Ese es un mensaje para que usted reflexione también sobre el bautismo. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió el etíope y dijo esto: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No tenga duda que donde usted está ahora sentado, parada, y no hablo de su asiento físico, sino que hablo de la fe, donde usted está parada con una convicción firme, donde nadie la mueve, es que Jesucristo es el Señor. Amén. Y que en Él tenemos la salvación, y que en Él tenemos la vida eterna. Nada de dudas. Bajaron los dos, Felipe y el etíope, y allí lo bautizaron.
cuando ya están subiendo del agua, dice la palabra que el Espíritu Santo arrebató a Felipe. ¿Qué quiere decir lo arrebató? Lo desapareció. Y dice la palabra que lo puso en una ciudad llamada Azoto. Imagínense esa experiencia de Felipe. El Espíritu Santo lo desaparece. Y el etíope ve aquello, ya no lo ve más. Casi la experiencia que le mencioné al principio cuando Dios arrebató al profeta Elías en un carruaje de fuego. Son prácticamente los únicos dos que se mencionan en la palabra. Felipe lo arrebató Dios, se lo lleva, lo desaparece y lo coloca en un pueblo llamado Azoto. ¿Y sabe lo que hizo Felipe cuando llegó allí? Dice la palabra que él seguía predicando. Él siguió predicando, ganando almas para Cristo, llevando el nombre de Dios a los que no conocen de Cristo. Ya estoy terminando, para que respires más tranquilo. Pero fíjese esto, el 21 dice: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Ahora, esto es lo que quiero que entiendan mejor. Al otro día, saliendo Pablo, el apóstol Pablo, y los que con él estábamos. Cuando dice y los que con él estábamos, ¿quién escribió el libro de los Hechos? Yo se lo mencioné al principio. ¿Quién fue? Lucas. Lo que quiere decir que Lucas se incluye aquí. Lucas estaba con el apóstol Pablo aquí. Y dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos. Él no dice su nombre, tal vez por humildad, como buen escritor, pero él dice, y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y posamos con él. Recuerden cuando dice era uno de los 7, fue de aquellos 7 que fueron elegidos por la comunidad cristiana para que sirvieran a las mesas, a la viuda. Bueno, aquí otra vez Lucas lo identifica, Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Y entre él y Esteban fueron los que sobresalieron más de aquel grupo, ¿verdad? Desde el punto de vista de ser usados por Dios. Acá en la iglesia no tenemos competencia de sobresalir en un grupo. Amén. Pero cuando tengamos esa competencia, no hay un deseo bueno en el corazón. Estamos haciendo las cosas para el hombre. Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no pudimos persuadirlo, desistimos diciéndose: haga la voluntad del Señor. Pero regresando a Felipe, fíjense, vienen grandes hombres de Dios. Lucas, otro que andaba más con él, el apóstol Pablo, a posar, a quedarse en la casa de Felipe. Y dice que llegó otro profeta también allí a visitar. Y aparte de eso nos habla la Biblia de que Felipe tenía 4 hijas que eran profetas. La primera vez que yo escuché a un hombre decirme, un pastor me decía: mira, yo soy pastor porque en mi casa, mis padres eran pastores, pero venían muchos pastores.
pastores de diferentes lugares. Y escuchaba yo tremendas historias, testimonios de lo que Cristo estaba haciendo en la vida de aquellos pastores. Y aquello me impresionó tanto, ¿verdad? Que Dios me hizo el llamado y lo obedecí inmediatamente. Yo siempre pensé cómo me hubiese gustado tener un hogar así también, donde hombres y mujeres de Dios viniesen siquiera a pasar un rato o a darle posada, pero sencillamente a visitar. Pero aquí estaba el hogar de este hombre. No solamente sirvió a Cristo en el ministerio de evangelizar, pero también aún su hogar fue un lugar donde recibió grandes personajes que servían al Señor Jesucristo. Pongámonos en pie, hermanos, por favor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos allí. No sé qué parte de este mensaje te habló. No sé qué parte de este mensaje remeció los cimientos de tu fe. No sé qué parte de este mensaje te ha motivado, te ha apasionado a empezar a vivir o a buscar esa unción de la presencia diaria del Espíritu de Jesucristo en tu vida. De buscar esa dependencia, dirección del Espíritu de Dios. Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, yo pido por la iglesia, por mis hermanos, por mis hermanas de esta iglesia, por los jóvenes, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, inunde esos corazones, inunde esos pensamientos, inunde esos deseos de servirte y de buscarte. Que en esta mañana la presencia del Espíritu de Jesucristo los abrace, los abrace. Oh Jesucristo, ayúdanos, Señor, tal vez a no ser Felipe, pero ser nosotros mismos, con un deseo de servirte, como lo tenía este hombre. En el nombre de Jesucristo, yo te pido, Señor, que sus hogares sean un centro de reavivamiento, de avivamiento, sea un centro donde la palabra de Dios esté en constante movimiento. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que a cada una de estas personas tú le des la oportunidad en estos días para ellos traer a alguien a los pies de Jesucristo. Yo te pido que el Espíritu Santo los guíe. Te pido que el Espíritu Santo los abrace en este momento. Recibe presencia del Espíritu de Jesucristo. Recibe presencia del Espíritu de Dios. Recibe presencia del Espíritu Eterno, el Espíritu del Padre, del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. En tu santo nombre oramos. Amén. Dios me le bendiga, hermano.